días a todos. Mi nombre es Víctor Hernández, soy médico otorrinolaringólogo y subespecialista en laringología, cirugía de la voz. Quiero invitarlos esta noche a las 7:30 para que hablemos acerca de la feminización de la voz. Los espero. Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias. Mi nombre, como lo mencionó Juan Carlos, es Víctor Hernández. Yo soy médico otorrinolaringólogo y tengo una segunda especialidad en laringología que hace referencia a todas las cirugías relacionadas con la laringe y la voz y adicionalmente con una especialización adicional en trastornos de la deglución. Mi práctica actualmente la ejerzo en la ciudad de Bogotá. eh, la realizo en la parte de la parte del consultorio, en la práctica privada y Perfecto. en Solo clínicas para de tercer y aclararles cuarto nivel a de la la ciudad. comunidad que nos ven, las clínicas están diseñadas en todo el mundo por niveles y el máximo nivel es el 4. Entonces, el doctor trabaja en clínicas de nivel y hospitales de nivel 3 y 4. Muy bien. Y de igual forma, explico a las personas que nos ven, el doctor que nos acompaña, el doctor Víctor Hernández, es médico y tiene una especialidad en otorrinolaringología y una supraespecialidad, como lo explico ahorita, en laringología. Y eso nos permite poder abordar un tema que es específicamente de esta especialidad. Doctor, vamos a hablar sobre feminización de voz. ¿Por qué no es tan amable y nos contextualiza, nos pone en un marco de diálogo para poder arrancar este tema? Por favor, que yo también soy muy ignorante en él. Bueno, Juan Carlos, realmente el tema de la voz es tal vez es uno de los hitos más grandes en las personas transgéneros para tratar de lograr su feminidad. Las mujeres trans pues tienen la posibilidad de hacerse cirugía de senos, cirugía de lipo, glúteos, nariz, párpados, cejas, bueno, toda la cantidad de cirugías estéticas posibles, pero finalmente falta un punto que es una arandela y es lograr esa voz femenina, que es lo que finalmente los puede identificar al momento de generar algún tipo de conversación social y que finalmente las termine de hacer identificándose con el género. La intervención Sí. realmente, me imagino que vamos a hablar un poco adelante de esto, pero realmente es una cirugía que es en unas buenas manos, es una cirugía que tiene muy buenos éxitos, muy buenos resultados y complementa el querer ser de la mujer. ¿Qué es lo que hace que la voz sea grave o masculina o femenina? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace que sea diferente? Juan Carlos, realmente es una cuestión netamente anatómica. Nosotros cuando somos embriones estamos codificados genéticamente hablando desde el punto de vista médico con partículas estrogénicas u hormonales o androgénicas. ¿Qué quiere decir eso? Son las hormonas que hacen que el feto se derive como hombre o como mujer. Las cuerdas vocales de los niños cuando se están formando tienen cierto tipo de susceptibilidad a una de estas hormonas. Entonces, cuando esas hormonas tocan la superficie o el componente de la cuerda vocal, eso es lo que hace a que a mediano o largo plazo las cuerdas vocales tengan una Ok, contextura masculina o femenina. En el caso de las ok, personas que quieren cambiar su tono de voz hacia una parte aguda, se basan en tratamientos de carácter hormonal
y en modificaciones de tipo mecánico para tratar de modificar ujú. el patrón de voz de cada una de estas personas. Y a eso es lo que nos dedicamos nosotros, tratar de modificar esa estructura anatómica con la intención de que las personas no les quede tan complicado tratar de emular una voz femenina, porque esto finalmente termina generando mucho más cansancio, agotamiento, dolor y malas prácticas vocales. Entonces, básicamente lo que usualmente hace el procedimiento es disminuir las tensiones o el estrés que le puede generar a una persona tratar de producir una voz femenina. En general, eso es lo que usualmente hace el procedimiento. Hay una cosa que hay que tener presente y es que no todo es la cirugía en la cuestión. Se requiere obviamente de un trabajo muy importante con la parte con fonoaudiólogos especializados para apoyar el resultado final y adquirir ciertos fonemas, ciertos ademanes que obviamente son particulares en O las sea que mujeres para que su podría realización yo sea pensar completa. con lo que estaba explicando a la mitad de su exposición, de que tratar de cambiar el tono de voz a la vez maltrata. Sí, sí, porque realmente cuando uno trata de hacer una emulación o una simulación de una voz aguda, como en el caso nuestro, tiene que hacer mucho más fuerza dentro de su laringe y eso termina obviamente generando Ok, cansancio y ok. puede O sea producir que lesiones en podríamos las cuerdas pensarlo que vocales. una persona que constantemente trate de cambiar su voz a algo más agudo, un hombre, a emular la voz femenina, con el tiempo puede estar maltratando sus cuerdas vocales o no sé cómo decirlo, fonatorio. Ok, Todo el aparato fonatorio obviamente se está modificando. Lo interesante de lo que hacemos usualmente desde el punto de vista quirúrgico es que no solamente podemos hacer conversiones de voz masculina a voz femenina, sino que también podemos qué hacer interesante, o modificaciones de sea, voz femenina a voz lo contrario. masculina. Y eso se puede Opa, invertir el proceso, exactamente. ¿Por qué? Porque estamos muy bien. modificando el patrón mecánico de la cuerda vocal. Como para que me entienda un poco y las Gracias. personas que nos están escuchando en este momento traten de entender un poco el proceso. Ok, La cuerda vocal es como una cuerda de guitarra. En la medida en que usted la tensa, va a salir un tono mucho más agudo, pero en la medida en que la relaja, el tono es mucho más grave. ¿Ok? Es exactamente el mismo mecanismo. Entonces, la cirugía lo que pretende eventualmente es tratar de modificar esos parámetros de tensión entre la cuerda vocal con la intención de que sean parámetros fijos de la manera de que se pretenda, de que se baje la intensidad y la fuerza de la ok. persona para emular una Ahorita voz y que no sea tan se me viene a complicado. la mente, doctor, una película de hace muchos años, que la verdad no me acuerdo el nombre, que fue y que es fantástica, que habla sobre que en la época antigua habían hombres que se dedicaban al canto y siendo muy chicos, algún proceso anatómico tenían que desarrollar en esa personita, en su desarrollo de ser humano, para poder mantener la agudez en su voz. Sí, y curiosamente esa película se les recomiendo, se llama Il Castrato. Qué bueno. Y les voy a contar un poco la historia relacionada. Resulta que en esa época no se admitían las mujeres en el canto de las iglesias. Entonces, los únicos que podían pertenecer al coro eran los hombres y tenían que tratar de emular una voz aguda. Y eso hacía parte de un estrato de la gente en ese momento, como si fuera casi Más alto. relacionado a la realeza, en unos estratos pues top de la sociedad, y eso era lo que marcaba los patrones en las diferentes sociedades. Entonces, en algunas poblaciones de jóvenes, antes de que mudaran su voz en la fase adolescente, les retiraban los testículos con la intención de que no se pudiera producir esa cantidad hormonal de testosterona y de esa manera se modificaba hormonalmente la carga Ah, caramba. hormonal del tejido en la cuerda vocal. Eso hacía que los hombres pudieran llegar a unos tonos de nivel de voz mucho más alto de los normales. Inclusive esta persona de la película del castrato, que obviamente fue real, tenía unos registros vocales mucho más altos que inclusive las mujeres. Entonces, fíjese que la modificación de voz no es un tema nuevo, sino que realmente es un tema que lleva muchísimo tiempo y desde esa época, que pues son como los 1600, 1700, ya se sabía que había modificaciones Perfecto, de la voz doctor. solamente con una Antes de abordar modificación el hormonal. tema
100% clínico, yo quiero navegar un poquito por todas esas impresiones humanas, llamemos de manejo social, etcétera, etcétera, con el respeto que se merece todo este tema. Eh, una persona que no solamente se puede maltratar todo su conducto que usted ahorita utilizó, exactamente, que se lo puede maltratar El por tracto de voz, emular sí. una voz que no es propia. Además, existe un manejo de la sociedad que de alguna forma los maltrata. Eh, entonces, al tener esta oportunidad de manejar algo que ya ellos han manejado en su cuerpo con otro tipo de procedimientos estéticos, que usted muy bien lo explicó al principio de la charla, pues sin duda creo que el impacto es muy bueno. La pregunta es la siguiente. ¿Qué le han expresado sus pacientes después de un procedimiento cuando logran feminizar su voz en el caso de los que quieren o masculinizar la voz en los casos al contrario? Mire que realmente el problema de la voz, tanto las personas trans que quieren llevar su género completamente a femenino, inclusive hombres que tienen una voz demasiado delgada y quieren masculinizarse, sí tiene de todos modos una falta como una falta de sentimiento personal de que algo falta. O sea, sí, se sienten un poco deprimidos, se sienten un poquito obviamente rechazados porque pues realmente les falta algo para completar el sentirse bien. Son personas que usualmente son retraídas y fíjese que solamente con el solo hecho de tratar de modificar esos patrones de voz uno le puede cambiar perfectamente la vida a estas personas. Eso es una cosa súper importante porque pues realmente hace parte del El complemento querer del ser. querer ser. Y Qué eso pues bueno, qué obviamente bueno el eso. solo hecho de que usted sienta, exactamente, el solo hecho de modificar ese tipo de modificaciones que en teoría pueden ser tan pequeñas son significativas. Es cosas tan sencillas como llegado al caso querer hablar de pronto telefónicamente, que llegado al caso usted Mm. se siente identificado como una mujer y que de pronto su tono de voz no sea completamente eh, entendible como un registro femenino y que le digan, no, señor, llegado el caso, pues en una comunicación tal cosa, o en el caso del hombre que está hablando y le siente la voz como femenina y le dicen, no, no, señora. Ese tipo de cuestiones realmente frustran y de hecho le genera un poco de malestar, mal genio, depresión. Eso tiene un contexto bastante grande relacionado con solamente la modificación de los patrones de voz que no corresponden a su Pues, género doctor, que me está atreví a hacer usando en la ese momento. pregunta porque ahorita con todo este tema de las minorías en todas las áreas, evidentemente la comunidad LGTB hace parte de ellas. Entonces, ver que de alguna forma, no solamente desde el punto de vista clínico o científico, que es la parte que usted trabaja, sino que hay un complemento grande desde el punto de vista humanístico. O sea, de hacer que una persona pueda sentirse más participativa y más incluida dentro de todo el proceso social. Completamente realizado. De acuerdo. Finalmente lo que se Muy bien. pretende es generar una inclusión. Y tan solo esto sí puede generar un grado de exclusión, pues porque pues obviamente las mujeres que ya han hecho todo su proceso quirúrgico y que ya obviamente sienten que efectivamente son mujeres, pero realmente la voz no es lo suficientemente apta para sus condiciones, eso realmente es un éxito poderlo lograr. El poder hablarlo sin llegado al caso, sin necesidad de emular, sin que llegado al caso se llegue a notar la diferencia de que en algún momento de su proceso fue hombre, ese tipo de Bueno, cuestiones realmente entonces, les doctor, si me impacta de manera permite, positiva en la y yo vida. sé que hay mucho tema para poder tener claridad de su parte y orientación de su parte desde el punto de vista del impacto que puede generar una cirugía de feminización o masculinización de voz en una persona, es supremamente amplio. Pero entremos en el área suya, que es el área médica y científica, como otorrinolaringólogo en la especialidad que estamos hablando. Doctor, ¿cómo se aborda este procedimiento? Una persona, hablemos de los gente que vive en el exterior, cuando una persona llega a Colombia, específicamente a Bogotá, y consulta con usted, ¿cómo es el protocolo, el procedimiento y cómo se aborda una cirugía de esta? Eh, en el caso de en caso de los hombres que llegan a mi consulta con un tono de voz agudo,
lo primero es tratar de identificar cuál es su identificación de género, porque eso parte de la gran diferencia del proceso. Si es un hombre que dice, mire, mi tono de voz es demasiado agudo, se puede confundir con niño, pero mi sentir es hombre, ahí hay que evaluar inicialmente una parte hormonal, porque no todo necesariamente tiene que ser de carácter mecánico. En ese momento, esta persona tiene que hacer una valoración eventualmente por el endocrinólogo para que haga un estudio completo de todo su perfil hormonal y que determine si no hay un factor estrogénico o androgénico, o sea, las hormonas masculinas o femeninas circulando que pueden estar generando un efecto secundario en la calidad de la voz. Después de que el endocrinólogo como tal ya definió que está completamente sano desde su área, ahí sí pensamos nosotros en definir algún tipo de intervención quirúrgica. En el caso de los hombres que quieren hacer una modificación de voz a femenino, usualmente hacemos una valoración eventualmente por psicología, por psiquiatría, para que eventualmente nos comparta la idea de que definitivamente es lo que quiere hacer, porque la gran mayoría de estas cirugías son de carácter irreversible. Hay algún otro tipo de cirugías eventualmente que son reversibles, pero los resultados a mediano y largo plazo no son tan buenos, ¿sí? Entonces sí preferimos eventualmente pues, que se tome ese tipo de decisión. En el caso de las mujeres trans, pues ya son obviamente mujeres que ya se han hecho cualquier tipo de intervenciones y tienen completamente claro que su vida es una mujer y que quieren completar el proceso con una voz femenina. En ese caso, entonces se plantea la situación, se explica cuáles son las modalidades quirúrgicas, se le explica cómo es el proceso posoperatorio y se explica cuáles son las expectativas posibles de que podamos tener eventualmente con ese resultado. Hay una cosa, Juan Carlos, que es súper importante también tratar acá, y es que muchas de las mujeres no solamente acuden con nosotros con la intención de mejorar la voz, sino también con la intención de reducir la Buen manzana de punto. Adán. La manzana de Adán es una estructura de componente masculino, ¿sí? Y esto pues también se puede realizar inclusive en el mismo tiempo quirúrgico, se puede hacer una modificación. Hay que tener mucho cuidado porque hemos sabido de complicaciones de algunas personas en algunos tipo de intervenciones porque es una zona tan delicada que podría favorecer que en algún momento inclusive se puedan lesionar las estructuras internas de la laringe y tener complicaciones nefastas. Y esas complicaciones son irreversibles. Entonces sí vale la pena eventualmente que si en algún momento este grupo de poblacional específico está buscando un tipo de intervención para modificación, no solamente de la voz, sino también de las estructuras externas del cuello, acuda a una persona que sea realmente conocedora del tema y Ok, eventualmente pues, que le pueda perdón favorecer doctor, le llegar interrumpo, a quiero un tipo de resaltar resultado. este punto que es importante. Para las personas que deseen feminizar su voz, que no solamente existe el aspecto de la voz como tal, sino la manzana. La manzana, el estético, que se me ha escapado ese gran El aspecto aspecto estético, que claro, lo sabía y se me olvidó decirlo, pero doctor, gracias por la claridad. La manzana, o sea, eliminar o bajar el volumen, se reduce. se reduce, se reduce, exacto. Eso hace parte de una estructura ¿Sí? grande de la laringe que se llama la lámina del tiroides o un escudo. En los hombres es mucho más grande, es mucho más prominente que en las mujeres, pero pues efectivamente si lo que queremos es hacer modificaciones de voz, hacer un tono de voz femenino, pues obviamente casi que la estructura que se Muy nota, bien. pues obviamente genera incomodidad Bueno, también. doctor, entonces, Eso se puede primero, también, pues obviamente la modificar. pregunta es, ¿esta cirugía es ambulatoria? ¿Promedio cuánto puede durar la cirugía? Sí, es ambulatoria. La cirugía, bueno, hay varias Ok, modalidades de técnicas quirúrgicas para emular la voz. Hay una que se hace con paciente despierto, en el cual el paciente escucha cómo va a ser la sí, modificación de la voz durante la cirugía. Y hay otro procedimiento que se hace bajo anestesia general. Cualquiera de dos posibilidades quirúrgicas son viables, sin embargo, la que se hace con paciente despierto tiene unas muy buenas funcionalidades a mediano y largo plazo, a corto plazo, perdón, pero a largo plazo no. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un tejido tenso, en la medida que usted maneja el tiempo, se mantiene la tensión, pero luego el tejido se relaja. Eso es lo que pasaba eventualmente cuando hacíamos cirugías externas. Entonces, ¿qué preferimos ahora? Hacer modificaciones endoscópicos a través de la cavidad oral con anestesia general. Entonces, es un aparataje que se introduce a través de la boca bajo anestesia general
y Ok, se o hacen sea allí las que es... modificaciones internas de la Siga, cuerda doctor, vocal. perdón. No, siga, doctor, Esa siga. cirugía dura, señor, cuéntame. Entonces, la cirugía entonces es un procedimiento que dura aproximadamente una hora, hora y media aproximadamente. Luego pasa a recuperación, un periodo de unas 2 o 3 horas, y luego tiene una salida para un periodo de recuperación de una capacidad de unos más o menos unos 10 días. ¿Al cuánto tiempo se empiezan a ver los cambios? Más o menos a las 3 semanas de intervención, que es el momento en el cual ya se notan muchos de los cambios en cuanto a la calidad de la voz. Es el momento óptimo para empezar a hacer un complemento de trabajo rehabilitador con fonoaudiología, para empezar a afinar esas irregularidades del tono de la voz que pueden Ok. presentarse Bueno, después de entonces un quiero cambio hacer un quirúrgico pequeño tan grande. resumen. Primero, ¿existe la posibilidad de que esta cirugía sea endoscópica? O sea, para evitar accesos externos, creo yo. Eso es una. Dos, Sí, es la exactamente. anestesia es general, pues obviamente previo a un análisis del anestesiólogo, supongo yo. Ok. Tres, la cirugía puede durar un Sí, promedio de hora y media, 2 horas. Hora y media, 2 horas. sí, aproximadamente. Bueno, también hay que tener en cuenta si se va a hacer en el mismo tiempo quirúrgico la reducción de la manzana de Adán, que pues sería ideal. O sea, si ya definitivamente tiene pensado de que se va a modificar la voz y que es un procedimiento que es irreversible, ahí sí se podría empezar a ¿Sube considerar la mucho opción el de la tiempo? reducción de la manzana. Y se puede hacer en la misma cirugía. Ok, Más o menos estamos unos hablando de 30 entre hora minutos y media y más 2 horas y con media la respecto al cirugía. inicial. Perfecto. La recuperación después Aproximadamente. de salas, hay sala de recuperación, dura un promedio de 3 horas. Después le dan salida, previamente un análisis de cuerpo médico y su recuperación en casa o en estadía, en hotel, es promedio de 10 días. Aproximadamente una semana, exacto. Yo usualmente procuro ver a mis pacientes a la semana de la intervención, para llegado el caso en el momento mirar cómo está la consistencia de la herida, que me cuente cómo está la respiración, empezar a que me cuente cómo se ha sentido, tratar de aclarar dudas, darle recomendaciones, porque realmente hay tanta información que es imposible interpretarla en tan poco tiempo. Entonces, como para empezar a recalcar ideas y las recomendaciones y Ok. los tips que uno le puede dar Hablemos un poco del eventualmente después de la posoperatorio, intervención doctor, quirúrgica. y le ruego el favor si me puede sacar un escenario del posoperatorio en los casos de que las personas no vivan en Bogotá, sino en el extranjero. Ok, la recomendación inicial es que el paciente debe quedarse Uf, completamente callado por unas 2 semanas aproximadamente. Eso quiere decir que tiene que tener un reposo vocal, y toda comunicación tiene que ser por escrito idealmente. ¿Por qué? Porque lo que se hace dentro de la cuerda vocal son intervenciones tan delicadas que el solo hecho de generar voz podría oh, alterar la Dios santo. cicatrización y romper la cirugía, la podría destruir. Entonces, pero realmente es una cirugía que en términos generales va muy bien, ¿sí? Se requiere demasiado el compromiso del paciente, de la paciente, para que el resultado sea lo mejor posible, ¿sí? No va a pasar absolutamente nada diferente. O sea, mudo o muda no va a quedar. Realmente lo que va a haber es una modificación. Obviamente, si va a tratar de producir voz durante ese tiempo, posiblemente se salga una que otra palabra. No pasa absolutamente nada, pero lo importante es tener presente Ok, de que debe tratar de guardarse el mayor silencio posible. Segundo, que si requiere algún tipo de incapacidad adicional, no. La persona se puede levantar, puede caminar, puede moverse, puede hacer algún tipo de actividad básica de su día a día. No puede hacer ningún tipo de actividad física de esfuerzo durante el primer mes, y la alimentación es normal desde el primer día de la cirugía. Entonces, la única recomendación grande es que debería quedarse o mantener la mayor cantidad de tiempo posible el silencio, con la intención de minimizar algún tipo de complicación asociada al posoperatorio. Si llegado el caso, durante la misma intervención se hizo la reducción de la manzana de Adán, son los cuidados de una herida quirúrgica convencional, que debe tener la higiene propia del sitio, no manipularla, evitar algún tipo de alimentos irritantes, y a la semana del control se retira el punto, que se queda generalmente una cicatriz muy pequeña, que procuramos hacerla usualmente en un pliegue o una arruga del cuello para que eventualmente no se ok. note. Pero como mencionábamos inicialmente, falta algo, y es sentirse completamente femenina con su voz. Ahí es donde viene Ajá, casi sí. que la cereza del La postre, gota que para completa sentirse el agua, el completamente vaso de agua. realizada desde el Eso es. punto de vista femenino.
Exactamente, exactamente. De hecho, he tenido varios pacientes que inclusive han tenido reasignación de sexo. Finalmente lo único que le faltaba era voz. Y Muy bueno, bien, pues doctor. está la Bueno, posibilidad de doctor, hacerlo. les agradezco mucho a las personas que nos han acompañado. Doctor, le agradezco inmensamente la información que usted nos ha brindado, la claridad y de la manera en que lo ha manejado. Muchas gracias. Lo que se necesita en cuanto En a la la próxima edición modificación de vamos su a voz. tener al doctor Víctor Hernández, otorrinolaringólogo, en nuestra publicación de LUCMA, así a las personas que deseen tener esta publicación donde salen médicos colombianos en Estados Unidos me pueden ubicar y se las envío de manera gratis. Las personas que deseen consultar con el doctor Hernández o otros especialistas en Colombia en diferentes áreas de la salud, con énfasis en la cosmética, me pueden llamar al más 1-904-452-6257. Y por favor, en unos minutos, si no hoy, mañana, estará este video en otras redes sociales editado para su consulta. Doctor, muchas gracias y una feliz noche. Juan Carlos, muchas gracias a usted por su tiempo. Gracias por tomarse el tiempo de hablar de un tema tan interesante y tan necesario para aclarar esos tópicos y sobre todo pues, de que estas personas que obviamente hacen parte de una minoría no se sientan socialmente excluidas, sino que sepan que existe la Muchas gracias, posibilidad de doctor. Una feliz noche. modificarles su Cuídense. patrón de voz. Lo mismo. Muchas gracias, Juan Carlos. Que esté muy bien. Pero es pequeño, peludo, suave, tan blando que se diría que es todo de algodón, que no tiene huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de color negro. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando que se diría que es todo de algodón, que no tiene huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de color negro.